Vamos a la palabra porque a eso venimos, lo más importante. Let's go into the word because that's the most important thing we came Yo soy for. de los predicadores que estoy convencido I'm of the preachers that is convinced que lo más importante de la reunión de la iglesia no es la alabanza. that the most important thing in the gathering of the Es church is importante. not praise. It's important. Es necesario It's needed alabarlo y adorarlo como iglesia, to praise and worship Him as a pero church. es la palabra. But it's the word. Si Dios no habla, If God does not speak, ¿qué puede suceder? what can happen? Usted ve la Biblia You see the y Bible, usted no ve a esos hombres y mujeres que Dios usó de una manera enorme and you don't see those men and women that He used tremendously exaltar la música y la alabanza más que la palabra. exalt music and praise more than the word. La palabra es primero. The word is first. La palabra The word lo representa a Él. represents Him, ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? who He is, how He ¿Qué is, Dios hace? what God does. La palabra es la mente de Dios revelada que nos quiso revelar. The word is the mind of God that He wanted Las us cosas que to no be nos quiso revealed to. revelar no están allí. Things that He did not want to reveal are not Cuando yo there. escucho muchas cosas y hombres reclamar revelaciones When I hear things and men proclaim que revelations no están escritas, that are not written, creo que es la opinión de un hombre. I believe that's the opinion Es of la a man. palabra escrita de Dios. It's the written word of God. Para eso nos dejó la palabra escrita. That's why He left the written word. Personas que a veces dicen, nunca Dios me ha hablado. People that sometimes say God has never Entonces yo digo, nunca han leído la Biblia. And I say then you've never read Porque the yo, Bible. a mí todos los días me habla. Because God speaks to me every Porque day. leo su palabra. Because I read His word. Porque Dios en su palabra se revela. Because God in His word He is revealed. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y tienen vida. Jesus Christ says my words are spirit and they have life. Pedro, cuando aquí escucharon aquel mensaje tan fuerte y los discípulos, dice que se estaban yendo muchos. Peter, when they Se fueron. heard that message and the disciples left, Dice la Biblia que Jesús se volteó y le dijo a los 12, ¿ustedes se quieren ir también? the Bible says that Jesus turned to the 12 and says, do you want to ¿Y leave qué as estaba well? haciendo? What was He doing? Dándoles un mensaje muy fuerte. Giving them a strong message. Y de repente Pedro, And suddenly one, se Peter, voltea y le dice, Señor, turns to Him and says, Lord, ¿a dónde vamos a ir? where will we go? Solo tú Only you tienes palabras de vida eterna. have words of Es la eternal. palabra de Dios. It's the word of God. Ahí está el poder, That's the power. ahí está el conocimiento, There is the knowledge. y no por conocimiento. And not because of Ahí knowledge. está quién es Dios, But there it is who ¿Quién God es is. Cristo? Who is Christ? cómo es Él, How He is. qué Él hace, What does He do? que ya Él hizo que se va a mostrar, está mostrándose ahora. What He already did that He's showing now. Vamos a compartir un tema, no hay tiempo We're going to share a subject and there's no time para hablar de esta enseñanza, to speak of this teaching. pero quiero empezar diciéndole que es posiblemente la enseñanza más rechazada y conflictiva en el mundo evangélico. But I'll tell you that it's possibly the one that's most rejected in the gospel. Y es la and in the enseñanza de world. la soberanía de Dios, And it's the teaching of the sovereignty que of está God ligada a otras enseñanzas. that is linked to other teachings. Cuando decimos, si usted tal vez ha escuchado la doctrina de la soberanía. When we say maybe you've heard the doctrine of La sovereignty. palabra doctrina significa enseñanza, Doctrine means teaching. cualquier tipo de enseñanza. Whatever type of teaching. La Biblia habla de que Dios enseña, Jesús enseña, el Espíritu Santo enseña. The Bible speaks that Jesus teaches, the Holy Spirit teaches. O sea, hay una enseñanza bíblica There is a biblical que es teaching respecto a la soberanía de Dios. that is about the sovereignty of God. Es conflictivo para muchos, It's conflicting for es many. un rechazo para otros, It's a rejection to porque others. cuando conocen y empiezan a escuchar al Dios soberano, Because when they know and they start to listen to the sovereign God, hay una resistencia porque no lo entendemos. there's resistance because we don't understand Es que Him. no podemos comprender totalmente a Is Dios. that we cannot comprehend Sus fully caminos no God. son los nuestros ni su mente la nuestra. His ways and His mind are not ours. Pero veamos por unos minutos. But let's see for a few minutes. Hace 3 meses estaba orando por esta reunión, 3 months ago I was praying for sabiendo this que iba a gathering, ser el último servicio de este año y no el 31. knowing that it will be the last one of this year, not the Y esto fue lo que 31st. Dios me impulsó a que Él hablarnos, And this is what God placed in me hablar to un speak to poco you, acerca de quién está en control. to speak about who is in Es una control. pregunta It's a y question. es una grande pregunta. And it's a great ¿Quién está en question. control? Who is in control? ¿Quién está en control en tu vida? Who is in control in your life? ¿Quién está en control en Estados Who Unidos? is in control in the United ¿Quién States? está en control en tu país? Who is in control in your country? ¿Quién está en control en tu familia? Who is in control in your family? ¿Quién está en control en el mundo? Who is in control in the world? ¿Quién está en control en el Who universo? is in control in the universe? ¿Hay alguien en control? Is there someone in control? ¿Is someone in charge? ¿Hay alguien en control? Primera de Pedro capítulo 2, 1 Peter chapter 2. y quiero comenzar en esta escritura. And we'll start in the scripture. Dice, por el honor que le deben al Señor respeten a todo ser humano, tanto al rey, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores que son enviados por el rey para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Because of the honor you owe to the Lord, respect every human being, both the king who is the highest authority and the governors who are sent by the king to punish those who do evil and praise those who do good. Aquí la Biblia nos está hablando que los gobiernos terrenales existen permitidos por Dios para hacer justicia con los buenos y los malos en el mundo. Here the Bible is speaking that there is government that exists to do
O sea, es trabajo del gobierno de este país o de su país It's part of the de, government a los que hacen mal, castigarlos that those who do evil to punish them y proteger a los que no hacen mal de los que hacen mal. and protect those that do not do evil from Claro, those who do. sabemos que la Biblia dice que no hay uno solo bueno, I know that the Bible says that there's not a single pero aquí person that estamos is good. hablando de lo que Dios permite de las autoridades en la tierra. But here he's talking about what God allows in the authority. Ahora mira el And verso 16. look at verse 16. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Live as a free people, but do not use your freedom as an excuse to do evil. Live as servants of God. O sea, hay tal cosa como la libertad en Cristo, There's such thing as freedom in Christ, pero también hay libertinaje. but there's also Es cuando debauchery. a veces usamos la misma escritura para hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. When we use scriptures to do things that God does not want Por us to ejemplo, do. For es una example, ilustración muy conocida ya. a very well-known Y a mí illustration. ni me gusta ya decirla. I don't even like to say it. Pero hay personas que a veces vienen y me preguntan, pastor, ¿es pecado beber alcohol? There's people that say, Pastor, is it a sin to drink alcohol? ¿Para qué me pregunta? Why do you ask me? ¿Para qué me pregunta? Why do you ask me that? ¿Para hacerlo To do it y sentirse bien and feel good about it, o para buscar una excusa? or to look for an excuse? Es un asunto de convicción. Yo It's a matter sé of conviction. que no hay una escritura escrita I know that there's not a written que scripture literalmente diga esas palabras, that literally says those words. pero hay escrituras que nos dan a entender de un testimonio, But there's scriptures that give us an understanding de of una a testimony, comunión. of ¿Me a sigue? communion. Do you follow? O sea, la Biblia the Bible es muy clara en muchas de estas cosas, is very clear in many of que these no things, debemos vivir en libertinaje, that we should not live in sino debauchery, libertad en Cristo. but rather in freedom Ahora in mira el Christ. verso 17. Now look at verse 17. Luego el verso 17 dice, honra a todos los hombres, ama la hermandad, teme a Dios, honra al rey. It says, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Teme a Dios, Fear God, honra al gobernador. honor the government. Teme a Dios, Fear God, honra al presidente. honor the president. Es lo que está diciendo ahí. That's what it's saying. Teme a here. Dios, Fear God, honra al alcalde. honor the government. Dios nos manda a honrar a la posición, God sends us to honor the a la position, oficina de autoridad. the office of authority. Sea quien sea la persona, Whoever the person may si be, ocupa un cargo de gobierno, if they're in charge of a Dios government nos manda position, a que respetemos ese cargo. God sends us to respect No that está position. diciendo que estemos de acuerdo con todo lo que hace. It's not saying that we're in agreement with everything they ¿Estamos do. acá? Are we A here? donde quiero ir, por eso es importante que usted me siga acá. Where I'm going, so it's good. You have to Supongamos follow. Let's say que el hermano, el ministro que está corriendo el servicio ahora, that the minister running service now viene y me pasa una nota comes and brings me a note y me dice, pastor, and says, Pastor, ahí está el gobernador de la Florida there is the governor of Florida y there. él quiere entrar y sentarse. And when he wants to come in and sit, ¿Qué hacemos? what do we do? ¿Lo ignoramos Do we ignore him o lo saludamos or do we greet him? como merece su posición? How his position No es calls adoración, for. Is not to worship. no es adulación, Is not to es worship. respeto Is respect. por la posición que ocupa. Because of the ¿Me entienden position that he ustedes? carries. Do you O sea, understand? Pedro está diciendo Peter is saying que tenemos que respetar las autoridades. that we must respect Ahora, authority. imagínese usted que él tiene que llegar acá Now imagine he needs to come here y decir o entrar o pedir entrar. and say or ask permission to Y estoy enter. seguro que nos vamos a levantar y saludarlo, And I'm sure that we're going to stand up and greet ¿cierto? him, right? Y lo vamos a buscar acomodar en el mejor lugar We're posible. going to place him in the best seat possible. Levantamos aquí al pastor Byron y lo sentamos ahí. We'll stand Pastor Byron, we'll sit him Ahora, there. eso es un hombre. Now that's just a man. ¿Qué sucede para con Dios? What happens now with Christ? Dios no tiene que venir, God doesn't have to come. porque si usted nació de nuevo Because if you're born y el again Espíritu Santo vive en usted, and the Holy Spirit abides Dios in vive en you, usted. God lives in O sea, you. Él no tiene que venir, He doesn't have to come. Él está. He is already. Pero respetamos eso, But do we respect that? honramos eso. Do we honor that? Yo no soy de aquellos que creen que tengo que orar para que venga su presencia. I'm not one of those that believes that we have to pray so that His presence no, can porque come. nadie puede separar al Espíritu Santo del Dios que es el Espíritu No, Santo. because no one can separate Holy Spirit from God who is Si the el Holy Espíritu Spirit. Santo vive en mí, Dios está en mí. If the Holy Spirit abides in me, God Cristo is está in en me. mí. Literalmente Él está en su trono. Literally, He's at the Pero su throne. presencia, su persona está en mí por su Espíritu. But His presence is within ¿Me me because explico? of His Spirit. O Do sea, I yo no explain voy a myself? orar que venga. I'm not going to pray for Him Yo to voy a come. respetar. I'm going to respect. Yo voy a honrar I'm going to esa honor presencia que está en mí. that presence that is within Entonces, me. a eso es lo que quería usar esta palabra. So this is what I want to use this word for. Respetamos hombres, We respect men. alabamos hombres, We praise men. honramos hombres. We honor men. ¿Y Dios? How about God? Dios es más digno. God is more worthy. Dios es más alto. God is higher. Pero cuando hablamos de soberanía, But when we speak about sovereignty, no se habla mucho de ese tema. it's not spoken much about that subject. Escuché al doctor Tony Evans hace unos años atrás I heard Dr. Evans a few years ago compartir esta ilustración. share this illustration.
y me gustó tanto. and I liked it a lot. Dice que había un cowboy, It says that there was a cowboy, esos que viven de vaqueros allá en Texas, esos those lugares. that live in Texas usually. Su trabajo era domar animales, His job was caballos, to maintain horses, vacas, animals, cows. desde niño. Since Era su child. profesión. That was his profession. Y él tenía que cambiar de seguro médico. And he had to change medical Él insurance. fue a una compañía de un seguro conocido He went to a company a sacar una aseguranza nueva. to take out a new policy, Y como requisito del seguro lo tenía que hacer ciertas preguntas. and a requirement had a few questions. Una de las preguntas fue, ¿ha usted tenido algún accidente en su trabajo? One of the questions was, have you had an accident at your Y el job? cowboy dijo, no. And the cowboy said no. Entonces la gente sabe que este es un cowboy. So the agent knows that he's a O sea, vaquero. así como caballos, animales, You a know, lidiar con esto. horses, cattle, all that. Cuando él le dice no, When he says no, el agente de seguro como que no estaba convencido. the insurance agent was not Y convinced. le vuelve a preguntar, And he asked again, ¿ha usted tenido algún accidente en su trabajo? have you had any accident at your Dice, workplace? no. And he says no. Lo único que me ha pasado, The only thing that has happened, por ejemplo, for example, las últimas cosas, the last thing, una serpiente de cascabel me mordió. a rattlesnake bit me. Después un caballo me pateó y me partió varias costillas. Then a horse kicked me and he broke some ribs. Estuve semanas hospitalizado. For weeks I was Entonces hospitalized. dice que la gente de seguro paró de escribir y dijo, un momento, So the insurance agent stopped and said, one moment, no entiendo nada. I'm not understanding. Le acabo de preguntar si usted ha tenido un accidente. I just asked you if you had had any accidents. Y usted me dice que no. And you said no. Y él le dijo, no. And he said no. Y entonces, Then dice, es que no fueron accidentes. he says it's because these were not La accidents. serpiente y el caballo, la serpiente me mordió a propósito The rattlesnake bit me on purpose. y el caballo me pateó a propósito. And the horse kicked me on purpose. Esa gente seguro estaba más confundido. And the agent, he was so confused. ¿Cómo que a propósito? What do you mean on Eso fue un purpose? accidente. Le dijo, no, That was an accident. He said fue no. a propósito. He said it was on purpose. Era un hombre creyente. He was a believer. Era un hombre cristiano He was a Christian que man. creía que todo lo que pasaba en su vida That believed that everything that happened in his life pasaba por las manos de Dios. happened through and Y went through así the hands es. of God. And that's how En it Dios is. no hay accidentes. In God, there's no En Dios no hay accidents. casualidades. In God, there's no O coincidence. sea, en Dios no hay toco madera. In God, there's no I'll knock on wood. Toque toda la que quiera. Knock all the wood you want. Dios es soberano. God is sovereign. Él hace cosas a He propósito, does things on purpose, por propósito. for a Y purpose, tiene que ver con su soberanía. and it deals with his Y ahí es sovereignty. donde la fe de muchos creyentes se tambalea. And that's where the faith of many weakens. Especialmente cuando usamos nuestra fe solo para pedirle a Dios. Especially when we use our faith just to ask Dame God, esto. give me this, Dame lo otro. give me that, Sáname. heal me. Y está bien. And it's Pero good. no es el objetivo de nuestra fe. But as the objective Es of nuestra our faith, comunión con Él. it's our communion Es with conocerlo a Him. Él. It's to know Es la Him. relación con Él. It's a relationship with Him. Entonces, cuando vemos a un Dios que actúa So when we see a God that acts de manera que no entendemos, in a way that we don't understand, de manera que no comprendemos porque no conocemos, in a way that we don't understand because we don't nos know, hace dudar, it makes us doubt. nos hace pensar, It makes us think, ¿será que Dios me ama? is it that God loves me? ¿Será que Dios me cuida? Is it that God takes care ¿Será of que me? Dios no se dio cuenta? Could it be that God did No not know about existe it? en Dios That doesn't exist in esas God. cosas que le pase algo a alguien y Dios diga, ay, no me di cuenta. That something No. happens to someone, oh, I didn't know Dios about it. No. es soberano. God is sovereign. Ahora, soberano Now, sovereign, es una palabra que significa, hablando de Dios, it's a word that means speaking on God. quiere decir que Dios hace todo a propósito. Means that God does everything on O purpose. sea, Él puede dejar que algo pase, He could allow something to Él puede happen. causarlo He can cause a it propósito. on purpose. ¿Has tenido un accidente? Have you had an accident? ¿Te han botado del trabajo? Have you been fired? ¿Te ha ido mal en un negocio? Have you had a bad business deal? A propósito. On purpose. Dios lo permitió. God allowed it. ¿Ustedes podemos entender esto? Do we Ahora, understand la this? palabra soberano Now, the word sovereign, es una palabra que realmente se compone de tres, ¿cómo se dice? Prefijos. it's a word that is up of three prefixes. El primero es sub, The first is S-U-E, sub, S-U, sub, S-U, S-O-B. sub. soft, Es como decir submarino, like saying submarine. right? O sea, hay marinos There's marines, y hay submarino, there's submarines. ¿cierto? La segunda parte de la palabra es encima, The second part of the word is on top. que tiene que ver con eso, encima. That deals with that, on top. Entonces, y la tercera parte es reinar. And the third part is to reign. Y de esos tres prefijos se compone la palabra soberano, And out of those three is the word sovereign. que literalmente tiene que ver con gobernar por encima. That literally means to govern above. Dios es soberano. God is sovereign. Dios gobierna encima de todos God governs above it all y de todo. and everything. Y Él tiene el control de todo. He has the control of it all. Total.
total en control. Estados Unidos, In the United en States, Sudamérica, in South en America, Centroamérica, in Central en el America, Caribe. in the Caribbean. Él tiene el control de todo. He has control of it all. Dios es soberano. God is sovereign. Significa que Dios está por encima de toda autoridad, Means that God is above all authority. que no hay ninguna autoridad más alta que su autoridad. That there's no higher authority than His. Dios posee un poder infinito, God possesses an infinite power, un derecho infinito, a right that is un infinite, gobierno infinito, a government that is un infinite, reino infinito. and an infinite Todos los kingdom. reinos que conocemos en la tierra van a pasar, All the kingdoms that we know on earth pero will su reino va pass, a permanecer. but His kingdom will remain. Él es el más alto haciendo lo que quiere con los propósitos de la vida. He is the highest in doing everything with the Ahora, purposes of life. usted dirá, pastor, ¿y este es un mensaje de fin de año? Now you may say, Pastor, Yes, is it this is. a message for the end of year? Yes, really Sí lo important. es muy importante. Porque usted tiene que entregar un año Because you need to surrender dando a year, gracias sin entender algunas cosas thanking God for stuff that Confiando you may que not Dios sabe lo que understand, hace, trusting that God knows what y He's entrar en doing, un tiempo nuevo and enter a new confiando season, que Dios sabe lo que hace, trusting that God knows a what pesar He's que usted doing, no sepa regardless of o you usted not no knowing entienda. or understanding. La Biblia no dice The Bible does not que Dios say te tiene que explicar todo. that God has to explain La everything Biblia to you. tampoco dice The Bible also que doesn't tienes say que entender a Dios en todo. that you must No, understand God in all. la Biblia dice que hay que creer en Él, No, the Bible says that que we hay que must believe confiar in en Him, Él, that we must trust que hay Him, que obedecerlo. that we must obey Him. Dios es soberano. God is Y sovereign. es la doctrina y la enseñanza bíblica que más problema causa. And it's the doctrine and the teaching that causes most problems. Dios es elevado por encima de todos. God is elevated above all. Él está a cargo de todo. He is in charge of it all. No quiere decir que Él peca. It doesn't mean that He sins. No quiere decir que Él se complace con el pecado. It doesn't mean that He's pleased with Él sin. usa lo malo He uses para evil hacer algo bueno. to do something good. Mira lo que hizo contigo. Look what He did with you. ¿Cómo eras tú antes que Él te encontrara? How were you before He La sought Biblia you? dice que nadie es bueno. The Bible says that no one's Entonces, si tú good. estás ahora en Cristo, So if you're now in Christ, quiere decir que Dios usó algo malo means that God used something bad para hacer algo bueno. to bring something good. Pero no eres tú, But it's not you. es Él. It's Him. Dios es soberano. God is sovereign. ¿Quién está a cargo? Who is in charge? Él es el Rey de Reyes, He is the King of Kings, Señor de señores, Lord of Lords, el gobernador absoluto. the absolute Es governor. más, Dios es el comandante de toda la historia. As a matter of fact, He's the commander of all Nada. history. Nothing Se sale de sus manos. comes out of ¿Se His acuerdan hands. cuando hablamos de Jesús 3 domingos atrás, 3 Remember domingos when we seguidos? spoke about Jesus 3 Y vimos Sundays en ago? Mateo 1 And we saw in Matthew y 1 en el Antiguo Testamento in the Old Testament cómo Dios se las ingenió how God managed para traer a Jesús a la tierra. to ¿Se bring recuerda? Jesus to earth. You remember? Las generaciones que pasaron, The generations that todas las passed, personas que hay. all the people that there were. ¿Se recuerdan? You remember? En 17 versículos en Mateo 1 In 17 verses in está el Matthew árbol 1, genealógico de Cristo. it's a genealogical tree of Christ. Ahí hay prostitutas, There's prostitutes, espías, there's spies, adúlteros, adulterers, mentirosos, liars, reyes. kings, Y Dios and God soberanamente and sovereignly pasó a través de todos ellos went through all of them para traer al Salvador. to bring the Savior, rey. the King. Solo Dios podía hacerlo. Only God could do such a thing. Soberanamente. Sovereignly. ¿Están acá todavía? Are you still here? ¿Sí? Yes? Mira el que está a su lado porque me preocupa. Look at the person next to you because I'm worried. Es una pregunta que hacemos con frecuencia. It's a question we do frequently. ¿Hay alguien a cargo? Is there someone in charge? ¿Hay alguien a cargo? Is there someone in control? ¿Hay alguien a cargo? There's someone in control. Yes. Sí, Es Dios. it's God. Yo le dije a mi familia. I told my family. Ellos llegaron hoy a las 6 de la mañana manejando. They got here driving at Horas 6 de horas de a.m. camino. Hours of driving. Yo me adelanté el día de ayer I came before them y ya se me quitaban las ganas de predicar. and I did not want to preach. Y estaba pensando, Señor, si eres tú, And I was thinking, Lord, if it's you, revélame a quién poner a predicar. reveal who I should put to preach. Pero le tengo que decir el sábado en la noche. But I have to tell them Saturday night. Y yo oré por eso. And I did pray for Venía them. manejando, I was driving horas de manejando. hours and hours. 3 driving, estados allá afuera. 3 states. Y esperando que Dios me diera un nombre, And waiting for God to give me a name, una cara. a face. Solo veía una cara bonita. I only saw a pretty face. Y la misma cara bonita cada ciertas mías. And the same face every mile. Y cada vez que me acercaba más a mí, la cara mía seguía saliendo ahí. The same face stood and it was mine. Que Señor, lo voy a hacer yo. Okay, Lord, I'll do it. Pero bueno, But nonetheless, ¿quién está en control de tu vida? who is in control of your life? ¿Estás seguro? Are you sure? Porque cuando pasan las cosas difíciles, Because when difficult things happen, nuestra fe se sacude. our faith is Cuando shaken. tenemos un problema que no podemos resolver, When we have a problem that we cannot nuestra resolve, mente comienza a pensar, our mind starts to think,
¿qué pasó? What happened? ¿Por qué dejaste que esto pasara? Why did you allow this to happen? Dios es soberano. God is sovereign. Significa gobierna sobre todo. Means he governs Está a above cargo all. de todo. He's in control of Por it all. encima de toda criatura. Above all Él creation. es el Dios altísimo He is the highest del God cielo y de la tierra. of heaven and Y earth. escúcheme esto porque suena cómico, pero es una verdad. Dios hace lo que le da la gana. And listen, because it sounds Con quien funny, Él but quiere, God does whatever he cuando wants, Él quiere, wherever he wants, whenever como he Él quiere. wants, how he Es su wants. soberanía. It's his sovereignty. No hay ningún aspecto de los atributos de Dios There's no aspect of the attributes of que God cause tanto debate en las enseñanzas that bíblicas causes such debates in biblical teachings, como la soberanía de Dios. like the sovereignty Veamos of God 3 o does. 4 pasajes en Salmos y nos vamos a ir a otras cosas Let's acá. look at 3-4 passages in Psalms, and we Salmo go 99:1. Psalms 99:1. Dice, el Señor reina, que tiembla el pueblo, habita entre el querubín, que se mueva la tierra. The Lord reigns, let the people tremble. He dwells among the cherub, let the earth move. Salmo 3:19. Psalm 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino gobierna en general, The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules in no general. en particular, Not in particular, en general. in general. Salmo 115:3. Psalm 115:3. Mas nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le da la gana. But our God is in heaven, he does what he wants. Eso es soberanía. That's sovereignty. Hace lo que le da la gana. He does whatever he wants. ¿Quién hace lo que le da la gana? Who does whatever he wants? Ahora, usted debe de entender algo muy importante, Now you must understand something pero important. déjeme leer algo más. But let me read something else. Esta me gusta mucho. I like this very El much. Salmo 135:6. Psalm 135:6. Algunas cosas que el Señor quiere. Some things that the Lord ¿Cómo? wants. Todo lo que el Señor quiere lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares, en todos los sabidos. Whatever the Lord wills, he does in heaven and on earth, in the seas and in all the deeps. Todos estos versículos y muchas otras citas más All of these verses and other verses nos transmiten la idea muy claramente de que Dios está sobre todo. transmits clearly the idea that God is above all. Ahora, alguien dirá, Now someone may pastor, ¿y say, por qué no se habla de la soberanía en la iglesia? Pastor, and why isn't sovereignty spoken Es about que in en church? muchas partes ya no se habla la Biblia. Is that in many parts the Bible is no ¿Cómo usted va a longer hablar de la preached? soberanía si no se habla Biblia? How will you speak about sovereignty if you don't? Es una verdad bíblica It's a biblical truth, y necesitamos conocerla. and we must know it. Si vemos la humanidad, If we see si humanity, vemos el mundo hoy día, if we see the world nowadays, pudiéramos pensar que el hombre va en camino we may think that man is on the way de ser su propio Dios, of being their own God, o ya se siente así, or they already de believe resolver that, todo a su manera, of resolving everything on their own way, a su forma. in their own ways. No necesita a Dios, They don't need God. no quiere a Dios. They don't want God. Ahora les pregunto a ustedes, Now I ask ¿cuántos you, viven en el mundo? how many live in the world? ¿Está el mundo prosperando con paz y Es- libertad verdadera? Is the world prospering with freedom and ¿Está, peace? ¿Está el mundo mejorando cada día verdaderamente? Is the world getting better every day truly? ¿Hay cambios diarios que benefician en verdad a la familia, al matrimonio, a lo que Dios estableció y creó? Is there daily changes happening hablando that de los gobiernos establish del what mundo. God has created in families? Por supuesto que no, Of course they're not, porque el mundo no puede hacerlo. because the world cannot do that. Es solamente Dios. It's only God. Ahora, ¿está el mundo más limpio y menos contaminado? Is the world less contaminated? Por cierto, la naturaleza As a matter of fact, no es nature nuestra madre, is not our mother, ni la tierra tampoco, nor earth. ¿ok? No tiene hijos, It has no children. son creación de Dios. They're a creation. Porque ahora hay que honrar más lo que Dios creó que al creador. Because now people adore more the creation. Hay que than what rendirle God- más culto a la naturaleza que a Dios. They praise more nature. ¿Se acuerdan than ustedes God. de una historia en Génesis 11 de un hombre llamado Nimrod? You remember the story of Genesis? Do you remember? It's in the Bible. You remember the story Right of there. Genesis? It's a book named Genesis, Libro Génesis, chapter 11. capítulo 11. Nimrod se juntó a la gente, en pocas palabras, juntó a toda la gente. He gathered all the people. Dijo, nosotros no necesitamos que Dios nos hable. They said, we don't need God to O speak sea, to us. no necesitamos a Dios. We don't need God. Hagámonos una ciudad Let's build a city y lleguemos al cielo. and let's reach Y heaven. empezaron a construir. And they began to Se build. pusieron de acuerdo. They gathered Comenzaron a trabajar. in agreement and they Y started Dios to build. sentado en su trono And God sitting on dijo, his throne, no. he said no. Y la Biblia dice que Dios dijo, descendamos And the Bible says that God said, let's descend. para no dejarlos llegar. O sea, de alguna forma parece que iban a llegar. One way or another, it seems like they were about to make Y it. dice Génesis 11, versos 7 al 9. Genesis 11, 7 through 9 says, Vengan y bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos detuvieron la construcción de la ciudad. La ciudad fue llamada Babel, porque el Señor confundió la lengua de todas las tierras. Y desde ahí el Señor dispersó a la gente por
toda la tierra. Mire, esto es la parte importante, la última. Deberían haber pensado y preguntado, ¿quién tiene el control en la tierra y en el cielo? It says, "Come, let us go down and confuse their language, so that they will not understand each other." Then the Lord scattered them throughout the land, and they stopped the building of the city. The city was called Babel, because the Lord confused the tongues of the whole earth. And from there the Lord scattered the people throughout the land. They should have thought and wondered who is in control on earth and in heaven. Good. ¿Quién está en control? Who is in control? ¿Quién detiene el sol? Who stops the sun? Yo no sabía. I did not know. No soy muy de la ciencia. I'm not very scientific. Aquí el ingeniero le gusta mucho la ciencia. The engineer here does. Pero cuando fui a Nueva York hace años con mi familia, But when I went to New York, a hay few un years enorme back, museo there's a huge y ahí museum, nos mostraron and there we were shown que si el sol that if the se sun movía el grueso de un dedo o una aguja. moves just the size of Una a aguja, needle, ingeniero. size of a needle, Ok, ingeniero. Una aguja. size of a needle, Si se movía en dirección a la tierra, if it moves in direction of earth, todos nosotros estábamos para una tortilla con sal y limón. all of us would be dead. O sea, chicharrón. We would be fried. Nos quemamos. We would burn. Y decían ahí que si se echaba hacia atrás de la tierra, And it says that they would go towards Una the back of aguja. the earth, the size of a needle. nos frizábamos. We would freeze. ¿Quién controla eso? Who controls all No that? es el bim bang ni el boom boom. It's not the bing bang and the boom boom. Es Dios, It's God, el creador. the creator. ¿Quién controla que las llamas del infierno no se salgan? Who controls the flame on hell to not come out? ¿Quién controla el territorio de Satanás? Who controls the territory of Satan? Porque hay una parte de gente que a Satanás lo hace tan poderoso Because there's part of people that make Satan so mighty que no es el Satanás de la Biblia. that is not the Satan of the Bible. Porque el de la Biblia literalmente trabaja para Dios, Because the one in the Bible literally works para for cumplir God los propósitos de Dios. to fulfill the purposes Él no of lo God. hizo diablo, He was not created a devil. él se hizo diablo. He became devil, Y Dios necesitaba un diablo. and God needed a Y devil, ahí mismo lo contrató. and He hired him. Te voto, I cast you pero out, te doy chamba. but I'll give you a job. Algo así. Something like that. Ahora, ¿se acuerdan esa historia maravillosa de José? Now you remember that ¿A beautiful cuánto les story gusta of Joseph? soñar? How many like to dream? Esos sueños así de You know, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? those dreams of Alice in Wonderland. La joven sueña The young lady dreams que se va a casar un día that she's going to marry one day, y sueña con el príncipe de sus sueños. and she dreams of the prince of her dreams. Ella lo sueña de 6'4", She dreams him of cintura 6'4", 28, a beautiful statue, espalda 50, a great back, nariz hacia arriba, beautiful nose, ojos azules. blue Ese es el eyes. sueño de ella. That's her dream. Pero la realidad, But reality is, bueno, well, no sabemos si es un helado de cabeza o es un helado. we don't know if it's, ice cream. Usted sabe, ¿no? ¿Por qué se ríen tanto las mujeres? Why do the women laugh so much? Oiga, eso, solo las mujeres se están riendo. Only the women are laughing. Mira cómo se ríe aquella. Look how this one's laughing. Y aquella también. And the other one too. Es un sueño. It's a dream. Este muchacho recibe un sueño de Dios. This young man receives a dream of the Lord. Este José recibe un sueño donde literalmente iba a gobernar a los suyos. Joseph receives a dream that he will literally Él en govern su his people. inmadurez le manda a contárselo a sus hermanos, And in posiblemente antes de tiempo. And in his immaturity, he actually says it to his Los brothers. probably hermanos out of se time. ofenden. The brothers get offended. Tú nos vas a gobernar. You govern Se llenan us. de envidia, They start to envy de that, ira. of wrath. Se lo llevan, They take him. lo quieren matar. They want to kill Ahora him. fíjense pues, trataron de matarlo, They tried to kill him, pero no pudieron. but they couldn't. Pero entonces matan un animal, le manchan la ropa de sangre, So they kill an animal and they draw blood on his le clothing. dicen al papá que una fiera lo mató, Tells the father that a creature lo venden killed como him. esclavo. They sell him as a slave. Según ellos estaban en control. According to them, they were in control. Ahora sí te vamos a matar. No, we really José gonna kill tampoco you. entendía. And Joseph also didn't Ellos understand. no sabían They did not know que esos mercaderes that those eran los únicos que podían entrar esclavos a Egipto. were the only ones that could put slaves O sea, into Egypt. todo el que estaba en control lo estaba manejando todo. So the one that was in control of it Y was nosotros managing it igual que all. José perdidos. And us the same as Sin Joseph entender. lost without understanding. ¿Está usted acá? Are you here? Luego la esposa de aquel señor le quiso meter mano. Then the wife of that man, she O sea, wanted Dios no some. estaba en eso. But God was not Dios in that. usó eso But God used para that seguir haciendo su obra en él. to continue to Ahora do His escuche, work in him. pasan los años Now listen, years go by, y se convierte en el primer ministro del imperio más poderoso del mundo. and he becomes the first minister of the highest empire. Viene el hambre al mundo. Hunger comes Sus to them. hermanos y sus familias tienen hambre en la tierra donde están. His brother and family become hungry. ¿Dónde hay comida? In the land where they're at, En where is their Egipto. food? In Egypt. ¿Quién administra? Who El ministers primer that? ministro. The first minister. No sabían quién era. They did not know who it was. Cuando están delante de él When they're before y él lo him, reconoce, and he él recognizes se them, descubre con ellos. he discovers himself Por before supuesto them. que todos se asustaron. Of course, they're all shocked. ¿Cierto? Lo mismo le pasaría a usted. Right? It would happen the same to you. Pero había una mano sobre todo. But there was a hand Había un above it all. arquitecto. There was an architect. Había alguien que manejaba todo. There was someone that
y no controls hay it all. accidentes en su reino. And there's no accidents Y in mira his esta kingdom. palabra que me encanta mucho. And look at this word that I like a lot. Génesis 50, verso 20. Genesis 50:20. Les dice claramente, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. It says, you planned to harm me, but God did it for good. He did it to get the results that we see now, to save a lot of people's lives. O sea, Dios hace de lo malo algo. God does out of evil. En sus planes, en su gente, Dios usa lo malo para hacer algo bueno. In his plans and his people, he uses the evil for good. José dijo, ustedes quisieron lastimarme, Joseph said, you wanted to harm me. trataron de destruirme, You tried to destroy me. quisieron matarme, You wanted to kill me. pero Dios estaba en control But God was in y control. Él supervisó todo He supervised it all para usarme ahora. to use me now. ¿Cuántos se identifican de alguna forma con estas cosas? How many identify Y ver en themselves su with vida que han things? pasado cosas See that in your lives you've gone through things? y después con el tiempo ver que Dios estaba obrando detrás de eso. And then with time you see that God was working behind Que all of Dios that. estaba obrando detrás de eso. That God was working in all of that. Y quiero ir al capítulo, en pasaje de Romanos 9, cuando Pablo está hablando con unos judíos creyentes. Starts in Romans 9 when Paul is speaking with some Jewish. Y esto es muy importante porque es totalmente soberanía de Dios. And it's very important because it's God's total sovereignty. Comienza en el verso 6. Starts in verse 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, o sea, los hijos biológicos son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, que son contados como descendientes. Pablo está hablando con un grupo de judíos Paul is speaking with a group of Jews. que se sentían orgullosos de haber nacido israelitas. They felt proud to have been born Israelite. Entonces él está diciéndoles, So he's telling them, no los que nacen israelitas son todos hijos de Dios, not those that are born in Israel are children of sino God, los que nacen por la promesa que Dios le dio a Abraham. but those that are through the promise. Por eso Gálatas dice que por la fe That's what Galatians says, that through los faith, gentiles, the nosotros Gentiles, us, somos herederos we are inheritors por medio de Abraham. ¿Usted me sigue? through Abraham. Ahora, Do you quiero follow? llevarlo a un lugar. Now I'm taking you to a Pues ellos place se here. sentían orgullosos de su linaje venir de Isaac y no fuera no fuera Sara como venir de Ismael They were proud of their lineage and where they came from, o de Agar, perdón, y Ismael. Agar and Ishmael. Entonces aquí es donde la Biblia enseña en Romanos 9 So here's where the Bible teaches in Romans 9, algo que se llama se le llama la doctrina de la elección divina. something that is called the doctrine of the divine election. Do you hear about it? Right? ¿Alguien ha escuchado eso? Has someone heard of Es that? soberanía. Sovereignty Significa que Dios escoge a los que salva. means that God chooses those Es who he soberanía, saves. It's porque lo hace sovereignty soberanamente. because he does Es sovereignly. conflictivo ese tema. That subject is Yo he tenido conflicting. discusiones con pastores amigos, I've had discussions yo no, with ellos discuten preachers. conmigo. They argue with pero me, la Biblia es clara. but the Bible is clear. ¿Estamos acá? Are we here? Entonces sigo leyendo en el verso para saltarme porque algunos ya se están yendo. So we'll continue to jump because some are already leaving. Me voy a saltar hasta el verso 13. And I'm going to verse 13 Entonces now. Pablo comienza a ilustrarles con cosas que ellos conocían. So Paul illustrates with things that they Y knew. en Romanos 9:13 And in Romans 9:13, les dice como está escrito: he tells them that it is a written, Jacob amé y a Esaú aborrecí. to Jacob I loved, but Esau I have O hated. sea, es claro. It's clear. A Jacob lo amé Jacob I have loved, y a Esaú lo odié. but Esau Lo I have aborrecí. hated. I have hated. Luego dice en el verso 14: ¿qué pues diremos? Dice Pablo: ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y él sigue diciendo, verso 15: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16, observe: así que no depende del que quiere, o sea, no depende de nosotros, ni del que corre, ni de lo que hacemos, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es soberanía. That's sovereignty. ¿Me sigue? Do you follow? Verso 17: porque la escritura dice, y pone ahora una ilustración de algo que pasó en el tiempo antiguo que ellos conocían. La escritura dice: a Faraón Dios le habló y le dijo: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea,
Dios levanta a Faraón, God endurece raises su corazón, Pharaoh, hardens his heart, se opone al pueblo de Dios, opposes the people pero of era God. Dios que lo estaba usando. But it was God using him. No era Faraón que era tan poderoso. It was not Pharaoh being Pero powerful. eso nos cuesta entenderlo But this is difficult to understand porque parece injusto. because it seems unjust. No parece justo. It does not seem fair. Entonces Pablo, So Paul, creo yo que inspirado por Dios, I believe that inspired by sabiendo lo God, que hay en la mente de la gente, knowing what's in the mind of the people, Pablo sigue diciendo Paul continues to say, en el verso 18, verse 18, de manera que de quien quiere tener misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Entonces mira el verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Cuando un vaso es hecho por un alfarero, ¿quién es el que está haciendo? ¿A quién? who has Perdón, the power? ustedes lo saben ya. Es como que usted venga y le diga a Dios un simple ejemplo. Señor, ¿por qué me diste esta nariz? It's like if you come and question God, God, why did you give me this nose? ¿Por qué me diste estos ojos? Why did you give me these eyes? ¿Por qué no me diste unas orejas diferentes? Why did you give me different ears? ¿Por qué no me hiciste nacer en Francia? Why didn't you make me be born in France? Todo eso es Dios. All of that is God. Pablo está diciendo, Paul ¿quiénes is son saying, ustedes Who are you para cuestionar lo que Dios hace? to question what God does? ¿Quiénes son ustedes Who are you para decir Dios es injusto? to say that God is unfair? No, eso es soberanía. That's sovereignty. Una vez más, Once again, alguien puede estar pensando, someone may be pastor, ¿y thinking, mensaje de fin de año? Pastor, and in the Yes. end of years, yes, Un año termina 1 year is bajo ending la soberanía de Dios under the sovereignty of God. y uno nuevo comienza And a new one is bajo la starting soberanía de Dios. under the sovereignty Yo of tengo God. que saber I need to know cómo es el Dios soberano, how is the sovereign cómo God? actúa el Dios soberano, How does the sovereign para God saber act? responder So that I know how to respond ante un Dios que es soberano, before a God that is que hace sovereign, lo que le da la gana that siempre. does whatever He wants all the Porque la time. fe de muchos aquí tambalea Because the faith of many here is shaken por no entenderlo. because they don't Ahora escuchen understand. esto, por favor. Now listen, please. Dios es soberano, God is sovereign, pero no es arbitrario. but He's not an arbitrator. Alguien arbitrario es alguien que toma decisiones injustas, Someone that is arbitrary takes unfair decisions caprichosamente. just without sense. Eso no es Dios. That's not Dios God. es justo God is y Dios es bueno. God is righteous Él and He hace is lo good. que quiere, He does what He wants, cuando quiere, whenever He con wants, quien quiere with whoever y He como wants, quiere. and however He Ahora, wants. Pablo no está diciendo Now Paul is not saying que algunos son más valiosos que otros. that some are No, more no, no. valuable than others. No. Simplemente está diciendo que el creador de todo controla todo. Simply He's saying that the creator of all controls it all. ¿Todavía están acá? Are you still here? Dios es soberano. God is Y sovereign. para cerrar esta historia And to close the story y para irme con usted, and to leave with you, no a este lugar, not to that place. ¿cómo yo puedo responder How can I respond? a un Dios que hace lo que quiera, A God that does whatever He cuando wants, quiera, whenever He wants, como quiera, how He wants, y no me dice a mí nada and doesn't tell me anything o no me da cuentas? or doesn't give an account to me? ¿Cómo puedo responder? How can I respond? ¿Cómo debo responder How should I para respond relacionarme to relate con myself un Dios que tiene tal tipo de autoridad y control with a God that has such authority and control y que no voy a comprender todo lo que hace? and that I will not understand Esto es everything He importante. does? This is important. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ahora esto es proféticamente. Listen well, because this is prophetic. Los años que vienen por delante, The years that are to come hasta que Cristo venga a buscar su iglesia, until Christ comes back for His church, se va a ver más la soberanía de Dios de lo que le hemos visto antes. you will see more of God's Más. sovereignty than we've seen up to Más. now. More. Los actos soberanos de Dios The sovereign acts of para God cumplir sus propósitos. to fulfill His purposes. Él lo va a hacer. He will do it. Él ya lo dijo. He already said it. Entonces, 3 cosas podemos tomar. Hay más, So 3 things we can hay take. más But cosas que there's more. podemos decir, But there's 3 things that we can pero en say. 3 brevemente enfoquémonos. But in 3 briefly we'll focus. Número 1, Number 1. ¿cómo respondo a un Dios soberano? How do I respond to a ¿Cómo sovereign respondo a un God? Dios que controla todo? How do I respond to a God that ¿Cómo controls it respondo all? como hijo de Él How do I- con mi fe How do I represent as a a un child Dios of my que faith hace lo que quiera? to a God that does whatever He Cuando wants, quiere. whenever He wants? Porque Dios es soberano, Because God is sovereign, yo debo respetarlo. I should respect Him. Él es digno de mi respeto. He is worthy of my Él es respect. digno de tu respeto. He is worthy of your Lo respect. entienda o no, Whether you understand me Him or guste o not, no, whether I like it or not, algo que Él permita en mi vida, something that He allows in my life, ministerio in o ministry familia, or family, yo tengo que respetarlo. I must Y respect Him. ahí empieza algo muy importante. And there's something important Porque si begins. algo se ha perdido en muchas partes que se llama iglesia, respeto a Dios. Because
Because something that has been lost in church is respect to God. Solo vea las redes sociales. Just look at social media. Y yo sé que hay gente que respetamos a Dios, And I know there's people that respect pero God. aquí la ilustración es lo contrario. But the illustration here is the contrary to Escuché that. un pedazo I heard a part de una iglesia muy popular of a very popular que church llevó a un profeta a predicar that took a prophet to y él preach. dijo estas palabras. And he said these words. Él dijo que su stripper favorito era Jesús. He said that his favorite stripper was Jesus. Y todos, claro, gritaban y aplaudían. And everybody was praising and shouting Pues for yo, that. cuando escuché aquello, dije, ¿será que este hombre ni idea tiene lo que significa stripper? When I heard that, I said, does this man not even have the Pero knowledge todos of what stripper gritaban. means? But everyone was Todo. praising Él dijo him. que su stripper porque se había desvestido en la cruz del Calvario. He said stripper because he had unclothed himself at Cuando the la cross. etimología de la palabra stripper Where the etymology of the word stripper significa alguien que se quita la ropa con intenciones equivocadas, means someone that takes off their clothes with bad Lascivas. intentions. With lust. seductivas. Seductive. Jesús no es ningún stripper. Jesus is no stripper. Jesús es Dios hecho hombre. Jesus is God made man. Es Cristo el Rey, He is Christ the el King. Mesías prometido, The promised el Messiah, Salvador, the Savior, el Redentor, the Redeemer, el Hijo de Dios. the Son of God. Pero But para llamar o entretener, to draw attention or entertain, si hay que respetar a Dios, if you must disrespect God, bienvenido para muchos. then welcome for many. El mundo no digamos, no estoy hablando del mundo. Much less the world. Sabemos que el mundo lo irrespeta. We know the world disrespects him. ¿Cuántas series, cuántas películas no se hacen de Jesús? How many series and movies did they not do of Jesus? Hablando que él tuvo una relación con Juan, Speaking that he had relationship with another male, de los hijos que tuvo con no sé quién, of the children that he had with I don't know series en who. televisión, eso ya lo sabemos. Series and all, we already know El that. mundo es el mundo. The world is the Pero world. que gente que se llame creyente, But people that are called themselves que se believers, burle de Dios, that mock God, que respete a Dios, that disrespect lo God, vamos a ver más todavía. we'll see it even more further Tiene que on. pasar. It must happen. Entonces el concepto de temor a Dios So the concept of the fear of the Lord perturba la mente de muchos confuses the minds of many porque lo relacionan con un miedo debilitivo. because they relate with a fear that is No, no, no. debilitating. Ese no es el miedo que la Biblia nos da a entender. That's not the fear that the Bible Es teaches un miedo de us. reverencia, It's a reverence de fear respeto, of respect, de honor, of honor, de honra. of honor. Es un miedo de postrarnos ante Él. It's a fear of just bowing to Him. Si el gobernador de la Florida entra y nos ponemos de pie para aplaudirlo, If the governor of Florida enters and we stand to our feet to ¿cuál applaud sería him, nuestra actitud de que Dios esté presente en nuestra vida todo el tiempo? what should be your attitude of God being present all the time within us? Respeto. Respect. Para empezar, respeto. To begin with Y respect. me gusta eso de entender porque casi nunca se habla de esto. And I like this to understand because rarely do we Dios speak on quiere it. que lo respetemos. God wants us to respect Him. Dios quiere que por respeto a Él nos inclinemos ante Él. God wants us that out of respect to incline to Him. Dios es soberano God is y sovereign digno de nuestro respeto. and worthy of our respect. ¿Lo cree usted? Do you believe it? ¿Se acuerda de la mujer sirofenicia Do you remember the a la que Syrophoenician los woman? discípulos rechazaron? The one the disciples ¿Se acuerda? rejected? Y Jesús literalmente le dijo, And Jesus literally called her perra. dog. ¿Se acuerda? Le dijo, yo no vine a ustedes, He says, I didn't come for you. yo vine a Israel. I came to Israel. Y ella no se fue herida. She didn't leave Y hurt. él dijo, el pan es para los hijos. Él está diciendo verdad. The bread are for the children. He's saying Pero speaking aquella the truth. mujer, But that woman, algo Dios estaba haciendo en ella porque God en sí was sola no doing podía. something in her because alone Ese- she wouldn't be able to. En otras palabras, no importa, darles el pan. In other words, I don't care. Give them the bread. Pero una migaja. But just one De ese crumb pan. of that bread. Y dice la Biblia que ella, ¿qué hizo? And the Bible says, what did she do? Se postró. She bowed down. Y Jesús se volteó. And Jesus turned. No he hallado en And Israel. he said, I have not found in Israel Israel. es todo Israel. Israel is all of Israel. Una fe tan grande. A faith so mighty. Lo maravilló. She marveled him. Pero dice que fue a su pueblo donde él nació. ¿Se acuerda Marcos? But it ¿Qué says dice that el he Evangelio de went Marcos? to the town where he was born. Llegó al pueblo donde él nació y vivió 30 años. He went to the city where he was born. He lived for 30 years. El hijo del carpintero, Oh, the son of the carpenter. el hijo de José, The son of Joseph. el hijo de Chepe. The son of so-and-so. Lo tomaron livianamente. They took it Y lightly. dice la escritura, no pudo hacer ahí ningún milagro. The scripture says he could not do any miracle there. Dios God vivió 30 años en una ciudad Lived 30 years in the city. y no hay grandes hechos que la Biblia hable de que el tiempo que estuvo ahí. And there's no mighty works of the Bible says of what he could have done there. Si cuando fue Pilatos a limpiarse las manos para no sentirse culpable, When Pilate went to clean his hands to not feel guilty, mandó a traer a un criminal and he brought a criminal y lo puso frente a su pueblo. and placed him before his people, Y su pueblo gritaba, Barrabás, and his people would shout, Barrabás. Barabbas. Respeto. Respect.
La gente quiere que Dios los bendiga, People want God to bless them, que Dios los use, for God to use them, que Dios los exalte for God to exalt them, y no respetan. and they don't respect. ¿Y sabe dónde comienza el respeto a enseñarse? And you know where respect begins to be No es taught? aquí. It's not here. Es en tu casa, It's in your home, en tu hogar, in your home, en tu familia. in your family. Le dije a los padres de la primera reunión, I told the parents in the y first perdone service, si a usted esto le incomoda, and I'm sorry if this is uncomfortable pero for es you, desagradable but it's so unpleasant estar con jóvenes o niños irrespetuosos. to be with children or youth that A are ver, ¿cuántos aman a los disrespectful. niños irrespetuosos? Levanten la How mano. many love disrespectful ¿O cuántos children? quieren más Or how many want more of them? para repartir? So I could give some Mire, to you. yo me he topado con jovencitos en nuestra iglesia. I've come across youth in our I don't know in your church. church, no sé en su iglesia. I don't know in your No church sé en la de ustedes. or yours, Yo me quedo con la mano y los saludo. but I'm left with the hand Sure. out to Pasan de greet largo. them, and they just pass right by me. Sí, esa es su casa. That's your house. Así los han creado. That's how they've raised you. Entonces, si no respetamos a los que vemos, So if we don't respect those that we see, ¿qué podemos esperar del Dios que no vemos? what can we expect of the God that we do not see? Disculpe que le diga esto, I'm sorry for me to say this to you, pero por eso cuesta más tener una iglesia respetuosa a Dios. but that's why it's more difficult to have a respectful Porque church for muchos que God, la habitamos no tenemos el conocimiento, entendimiento de lo que es respeto. because many that abide in it don't have the understanding of Un what is día respect. vi a una jovencita en el parqueo hablarle a su mamá como que era su sirvienta, One day I saw a young lady speaking to her mother like if she con was her unas servant. palabras y unas actitudes groseras hacia su mamá. Very rude words and attitude Me towards her dieron mother. unas ganas a mí. I had such, Usted no, usted es santo, perfecto. Yo no. not you, you're holy, Tuve perfect, unas but not ganas de myself. agarrarle. I felt like grabbing her and just, Y tratan a los padres. they mistreat the parents. Me das esto. You give me this. No es necesito. It's not I need, ¿Será posible? can I? Me das esto. You give me Entonces, this. ¿cómo podemos esperar que una juventud en la iglesia respete a Dios? So how can we expect the Yo youth to sé que hay gente respect que God? respeta. And I know that there's people that respect, Pero mi punto es otro. but my point is something different. Por supuesto, Dios course. espera respeto God expects de respect ti, from you, de tus hijos, of your children, de mí, of me, de nuestras familias, of our de families, nuestros líderes, of our leaders, de la iglesia, of the church, de los suyos. of his people. Dios no está demandando respeto del mundo, God is not demanding lo respect está from the demandando de world. los suyos. He's demanding it from his Dios people. es Dios. God is God. Dios es digno de ser respetado. God is worthy to be respected. Ahora, el segundo punto tiene mucho que ver con el primero. Now the second point links up with the first. Porque Dios es soberano, lo respeto. Because God is sovereign, I respect him. Pero porque Dios es soberano, debo responder en obediencia. But because God is sovereign, I must Ahora, answer him in es una obedience. ecuación perfecta. It's a perfect equation. El irrespeto produce desobediencia. Disrespect produces Y el disobedience. respeto a Dios promueve la obediencia. And respect to God promotes obedience. Para obedecer a Dios, iglesia, hay que respetarlo primero. To obey God, we must respect him first. Y los padres es un ejemplo con nosotros. And parents is an example. No hay un mandamiento que Dios dijo, honra a padre y madre. There's not a mandate that says to honor ¿Qué father más and dice? mother. What does it say also? ¿Perdón? ¿Tendrás que? You'll have what? O sea, hasta lo liga con la vida. It even links it up with life. Honra a padre y madre. Honor Y father and mother. te irá bien. And Y you will serás do de... well. And you will live long. Respete a sus papás. Respect your parents. Jóvenes, Youth. adultos. Adults. Respeten a sus padres. Respect your parents. Tal vez no fueron los padres que desearas haber tenido, Maybe they were not the parents you pero desired son to los que have. soberanamente Dios te dio. But they're the ones that sovereignly God gave you. Respétalos. Respect them. Honralos. Honor them. ¿Me escuchó? Do you hear me? Respeta a tus padres. Respect your parents. Respetemos aquí a las autoridades. Let's respect authority. Respetemos a Dios sobre todos y sobre todo. Let's respect God above all and Que si everything. alguien conoce de tu vida como cristiano, que sea porque respetas a Dios. That if someone knows of your life as a Christian, that let it Por be that eso you a mí es respect God. difícil que usted me escuche hacer chistes de Jesús o de Dios. That's why it's very weird or you not at all that No you me hear me make gusta para jokes. nada. I don't like to make Y any me sorts of molesta jokes. cuando nuestros líderes hacen chistes con Cristo, con Dios. And I dislike o when alguien our de la leaders iglesia. make jokes about Christ. Me parece una falta de respeto. I think that's Hay disrespectful. muchas personas a las cuales usted puede hacer chistes, There's many people that you can joke about, pero no Dios ni Cristo. but not using God or Christ. Número 2, Number 2, porque Dios es soberano, ¿qué voy a hacer? Obedecer. because God is sovereign, what will I do? I Proverbios will obey. 15:3. Proverbs 15:3. Ah, no, eso no lo tienen ustedes. Sorry. Pero Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbs 15:3 says that the eyes of the Lord are in every place, O sea, looking at the bad and the good. Nada se escapa del ojo
de Dios. Nothing escapes from the eye of Hace God. muchos años mi esposa y yo, Many years ago, my wife esposa que and está por ahí atrás, my wife is in the back. yo no recuerdo ni dónde habíamos ido a una reunión que terminamos tarde I don't remember. We were at a meeting that we finished late, y veníamos de regreso a casa. and we were coming on the way Escuche, back home. y yo había tenido un mes antes unas situaciones difíciles con una persona And earlier in that month, I had a difficult situation with por a algo al person, cual se le había llamado la atención, and was called attention se le to. había confrontado. That person, we had confronted the person, Y venimos con mi esposa, y yo no sé, and we came with my wife. And I don't yo know. después pensé que era algo soberano de Dios, Later on, I thought it was que en something vez de agarrar la sovereign of God, ruta que siempre agarrábamos, that instead of grabbing the same Era de route we madrugada. always drove, it was veníamos mi late. esposa y yo de una fiesta, My wife and I were coming from a party. No, veníamos de una reunión tarde que terminamos, we were coming from a late y yo meeting, me metí por unas calles. and I went through some streets. Íbamos con mi esposa, no sé si mi esposa, tú I tienes was mejor with my memoria wife. que yo. I don't know. My wife has better memory than I. Y de repente venimos así, vemos un carro parqueado And suddenly, we see a parked car y dos personas sentadas en el carro. and two people sitting in that car. Y yo bajo la velocidad. And I stopped. I slowed down the Era la speed. misma persona It was the same que person habíamos estado discutiendo por una situación. that we had just argued about. Y a estaba en lo situation. mismo de lo cual habíamos estado hablando. And they were in the middle of the same Mire, situation that we mi had just carne spoken se about. levantó. My flesh just rose up. Si mi espíritu hubiera estado despierto, yo sigo de largo. As my spirit Yo was agacho la awakened, cabeza. I would have just, put my head Pero mi down. carne se despertó, But my flesh awakened. frené I stopped and I waved para asegurarme que me vieran. to make sure that they saw me. Y yo dije, me va a ahorrar trabajo. I said it's going to save me some Pues ya work. con esta evidencia, cuando hablemos la próxima vez, está resuelto el But problema. with this evidence, next time we speak, problem solved. Yo creo que fue Dios I think it was God que me llevó por ahí. that took me that way. Entré a un restaurante que ustedes iban a comer mucho allá por Flagler, I went into a restaurant that many of you a go to, recoger eat una to, orden de comida que mi esposa me pidió. to pick up some food that my wife asked Y al for. final del counter para ordenar, And at the end of the counter where you yo order, alcanzo a reconocer a un hermano, I look at a brother Y and hay I unas recognize personas him. antes. And there's some people pero before yo veo him. una nube de humo encima. But I see just a cloud of smoke Pero above como him. yo voy aquí caminando por la espalda de But ellos, since I'm walking in back of them, ya yo veía de lejos que la nube de humo estaba sobre él. I already saw that smoke was above him. Yo me pude haber parado, I could have stopped, pero allá estaba donde tenía que pagar. but it was where I had to go pay at. Yo seguí. So I just continued to walk. Es que yo creo que o se lo tragó, I don't know if he just swallowed pero it, yo no sé cómo lo desapareció. but I don't know how he made that Pero disappear. cuando me saludó, But when he greeted hizo algo me, así. he did something like this. Yo veía humo que salía. And I just saw smoke Por coming eso out yo of his mouth. creí que se lo tragó. That's what I believe he tried to swallow Hasta el it. día de hoy. Till today. Él se fue antes que yo. He left before me. Yo tuve que esperar mi comida. I had to wait for my Y el que food. trabajaba ahí me conocía. And the one that works there Y knows me me. dice, pastor, And he says, Pastor, ese es de su iglesia. that one's from your church. Yo le digo, no, es de Tamarac. And I said, no, he's from Ah, sí, Tamarack. pero- No, I'm kidding. De Hialeah. Hialeah. Yes. A medida tú respetes a Dios, As you respect God, a medida y en todo tú respetes a Dios, and the measure that you respect God, te conduce siempre más fácil a obedecer a Dios. it will take you and be easier for you to obey God. ¿Se acuerdan ustedes la historia del sacerdote Elí? You remember the story of the priest Eli, Dos hijos rebeldes. the rebellious children? Leer todos los pasajes de lo que esos hijos hicieron es bastante feo. To read all that his children did is very ugly. Hicieron cosas muy respetuosas ante la presencia de Dios. They did a lot of disrespectful things before Su the padre era un presence of God. sacerdote, Their father was conocía las leyes, he knew the law, sabía lo que debía hacer, he knew what he should do, mas no lo hizo. but he did not do Él it. permitió que ellos irrespetaran a Dios muchas veces. He allowed them to disrespect Ahora, God many esto es una times. familia. Now this is a Por family. eso comencé cuando hablé del respeto que se enseña en la casa That's why when I started to speak about y se respect, I said alimenta en la about iglesia y beginning at crece home, más en la iglesia. and it's feet in church and throughout Mire lo que church. dice 1 Samuel 3, 11 al 13. Look what 1 Samuel 3:11-13 says. He aquí yo haré algo en Israel ante lo cual los dos oídos de todos los que lo oyen estremecerán. En aquel día haré contra Elí todo lo que he hablado acerca de su familia, la palabra Bayit, casa, desde el principio hasta el fin, porque yo le he dicho que juzgaré a su familia para siempre por la maldad o iniquidad que él sabía o no sabía el padre. Did he know or did he not know? Porque sus hijos se hicieron malvados o viles y él no los detuvo.
says, Behold, I will do something in Israel at which the 2 ears of all who hear it will tremble. On that day I will do against Eli all that I have spoken about his house from the beginning to the end. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity that he knows, because his children became vile and he did not restrain them. Quiero llamar su atención en una palabra al final. I want to draw your attention to this word. Dice, Él no los detuvo. It says he did not O restrain sea, them. Dios esperaba que este padre de alguna forma los dé God o se expected opusiera. for this father in some Ahora, way to observe, por restrain favor. them or oppose. Mire acá. Mire que no dice, y no los controló. Look that it doesn't say that he did not control them. No dice esa palabra. It doesn't say that word. Porque Dios no puso a los padres a controlar a los hijos. Because God did not place the parents to control Puso the a children. guiarlos, He placed them to a guide them, enseñarles, to be taught, Testificarles, to testify to them, modelarles, to model to them, protegerles, to protect them, confrontarlos, to confront them, corregirlos. to correct them. Dice, Él no los detuvo. He says he did not No dice, no restrain los them. controló. Didn't say that he didn't control Porque them. no es trabajo de nosotros los padres. Because it's not our work to Es control them. interponerse entre el bien y el mal y ellos. It's to stand Entre between evil and Satanás good, y ellos. between Satan and them. Entre lo que vemos que puede correr, sus vidas pueden correr peligro. The middle of when we ¿Me see that escucha, their lives can iglesia? be in danger. Do you hear me, Y church? dice el verso 18 And verse 18 says, del primer capítulo. Dios le habla a Samuel. God speaks to Samuel. Samuel dice, tu siervo oye. Dios le da una palabra para Elí. God gives him a word for Eli. Dice, Samuel le dijo todo a Elí sin ocultarle nada. Elí dijo, él es el Señor, que haga lo que le parezca mejor. Samuel said everything to him without hiding anything from him. Eli said, He is the Lord. Let him do what he seems best to him. Yo pienso que yo hubiera esperado I think that I would have waited que cuando Dios le dice a un padre que va a castigarlo a sus hijos, that when God tells a parent that he's going to punish mi his children, imaginación va por el lado de que el padre le dice a Dios, dales otra oportunidad. my imagination goes as the parent says or asks for another O sea, opportunity from God. interceder por ellos una vez más. Meaning to intercede for them once Pedirle, again. no lo hagas, por favor. Or to say, don't do Pero it, esa no please. fue la reacción de Elí. But that was not Eli's reaction. Elí de alguna forma reconoció la soberanía absoluta de Dios Eli, in one way, he recognized the sovereignty of God. y le respondió al profeta de Dios y le dijo que Dios haga lo que quiera. And he answered to the prophet, let the Lord do whatever O seems sea, que good to haga con him. mis hijos lo que a él le parezca mejor. To do with his children whatever he seems fit. Eso es muy fuerte. That's very strong. Porque eso hubiera sido mejor si antes hubiera impedido muchas cosas para que la soberanía de Dios en sus hijos hubiera obrado diferente. Because it would have been best if he had restrained him before, so the sovereignty of God would have worked differently. Por ejemplo, si nos ponemos en un contraste, ¿se acuerdan Sodoma y Gomorra? For example, if we go into a contrast, ¿Se you acuerdan remember Sodom cuando and Gomorrah? Abraham se intercede por estas ciudades frente a Dios? When Abraham ¿Se recuerdan? intercedes for those Y Dios cities, comienza a detener. and God starts to stop, O sea, to miren lo detain. contrario. Look at the contrary Una of ciudad de that. gente malvada, A city of evil pervertida. people, perverted Y él people. comienza a interceder por los que adentro estuvieran que Dios podía salvar. And he begins to intercede for those that are within that God could save. Dios siempre va a hacer lo mejor para los suyos. God will always do the best for his Así people. tenga que permitir algo malo. Whether he has to allow something bad, Así tenga que permitir algo difícil. even if he has to allow something Así tenga difficult, que permitir que seamos atacados, even if he has to allow us to be criticados, attacked, criticized, murmurados, murmured, amenazados. to be threatened. Él lo puede permitir He can allow it para hacer algo mejor para to do nosotros. something better for Dios us. sí puede. God can. Yo no puedo. I can't. Ni tú tampoco. Nor can you. Y por último, And lastly, primero entonces, porque Dios es soberano, lo respetamos. Debemos first, respetarlo. so because God is sovereign, we must respect him. Segundo, porque Dios es soberano, debemos obedecerle. Second, because God is sovereign, we must Para obey him. entonces, tercero, So then in number 3, porque Dios es soberano, debo de alabarlo y adorarlo. because God is sovereign, we must worship and praise him. Esas historias de David son siempre maravillosas. That story of David, they're always marvelous. Y una de las que aquí podemos usar de gran ejemplo es cuando David quería hacerle una casa a Dios. And one of the examples is when David wanted to edify a home Era for un God. sueño en su corazón, It was a dream in his heart construir un templo to build a temple para su Dios. for his God. Él quería hacerlo. He wanted Tenía to ese do it. deseo en su corazón. He had that desire in Y his Dios le heart. dice, tú no me vas a hacer casa. And God tells him, you will not build Vea me a por favor house. conmigo 1 de Crónicas 17:4. 1 Chronicles 17:4. No me edificarás una casa para habitar, le dijo Dios. You shall not build me a house to dwell in. Y en el capítulo 22, verso 8 le da la razón. In chapter 22:8, he gives Le him the dice reason. por qué no lo va a dejar. He says, why? Le dice, porque habéis derramado mucha sangre y habéis hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre. You have shed much blood and have made great wars. You shall not build a house Ahora, to my name. Piense conmigo, ¿cómo se iría usted si usted tiene un sueño bueno? Now, how would it be if you Usted have a quiere good hacer dream algo para Dios to do something y for usted está God, convencido que lo va a hacer un día. and you're convinced that you'll do it one Y day, Dios se le aparece y le dice, no, and God appears to you one day no, and tú says, no lo no, vas a hacer, no, you're not going to do lo va a it. hacer otro. Someone else will ¿A do it. cuántos se le bajaría un poquito así el... How many of you will feel, Yo me imagino a David como hombre natural. I imagine David as a natural man.
se haber desinflado, He must have been se haber sad. sentido triste. He must have felt sad. Él deseaba tanto hacerle una casa a Dios. He desired to edify a Yo me temple. of imagino God. cómo se iría haciendo pucheros. ¿Usted ha visto los pucheros? I imagine how he probably You know had, what is puchero? doing little ¿Cómo se dice? How do you say? Baby Baby face. Baby face. no, that's not baby face. Really? Pouting, Oh yeah, that one is better. pouting. Porque baby face tenemos varios y no hacemos puchero. Escuche. ¿Cuántos de ustedes cuando los regañan en su casa hacen pucheros? ¿Cuántos tienen niños pequeños? How many of you have children at home? Hacen caras, ¿no? They do faces, Hasta right? bocas. Even Hacen todo. they do. Yo me all imagino a sorts. David. I imagine David Se sintió mal por un momento. feeling bad for a moment. Seguramente humanamente le entristeció, le dolió. As a human, he probably got sad. It hurt him. Yo hubiera imaginado que David hubiera ido a Dios. I would have imagined David going to God. Lo mismo que en el caso de Elí. The same in the case of Eli. Señor, Lord, y hubiera levantado un altar. I would have raised an Dame altar. otra oportunidad. Give me another opportunity. O límpiame las manos de tanta Or sangre. cleanse my hand for so much Yo blood. quiero edificarte I casa. want to build you a house. ¿Quién lo puede hacer mejor que Who yo? can do it better than I can? Pues dice, no, No, tú no lo vas a hacer. you will not do it. Lo va a hacer tu hijo. Your son will Ahora, do ahí it. está la maravilla en la respuesta de David al final. Now there's the marvelous. Primera de Crónicas 29, por favor. First Chronicles 29. Mire lo que David responde. Look what David Después que Dios le dice, no, tú no. After God says no, you Tú no will vas a not. hacerme casa. You won't build Tú me. no vas a edificarme templo. You won't edify a temple. Tú eres un serial killer. You're a serial killer. Bueno, militar. A A militant. la orden del Señor. At the order of the Lord. David se quejó con el Señor. David complained to the Lord. ¿Qué hizo David? What did David do? Bendijo. He blessed. Bendijo al Señor. Y David dijo, bendito eres, sea Señor, Señor Dios de Israel, Padre nuestro, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria. Eso es soberanía, la victoria y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Señor, tuyo eres. Tú eres exaltado como cabeza sobre todo. Tanto las riquezas como el honor vienen de ti y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fuerza. En tu mano está para engrandecer y dar fuerza a todo. Eso es pura soberanía lo que está hablando. It says, David blessed the Lord before the whole assembly, and David said, Blessed are you, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is greatness, power, and glory, victory and majesty, for all that is in heaven and on earth is yours. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head over all. Both riches and honor come from you, and you reign over all. In your hand is power and strength, and your hand is to magnify and give strength to all. That is the sovereignty of God there. ¿Cuántos en el 2024 How many of you in 2024, honestamente, honestly, algo que deseaban bueno, something that you desired that que was good, esperaban poderlo lograr en Dios, that you expected to be able to fulfill in no lo God, lograron? you did not achieve it. Era bueno, no malo. It was good, it was not bad. O en el año pasado, Or last year, maybe. tal vez no este año. Maybe not this year. Ya usted sabe la historia. You know the Y story. cansado está de mi parte. And it's already, tiring on my part. Yo no quería este lugar. I didn't want this place. Yo quería uno grande. I wanted a big ¿Se acuerda? place. Grandote. Remember, huge. Todos los que íbamos a ver eran grandes. Every place Por we 8 saw was años huge. vivía a 1,5 cuadras de aquí. For 8 years, I lived a block and a half away from here. Casi todos los días pasaba por aquí. Almost every day I would drive by here. Sabía que era una iglesia I knew it was a church. y yo no la volteaba a ver. And I did not even turn back En el to look at it. 2011 In una 2011, profeta me dijo a a mi prophet esposa y a told mí, me, to my wife and I, pasan por enfrente y no lo consideras. you drive by it and you don't even Así dijo la consider profeta. it. That's how the prophet said it to us. Yo no había entendido nada. I did not understand it. Yo llegué a pensar, se equivocó. I said she Porque must los be que a mí me mistaken, gustaban no se daba. because the ones that I liked did not come through. Justo unos meses antes de la pandemia, And right before the pandemic, hicimos un contrato por un lugar enorme en el noroeste. we did a contract for an Enorme. enormous place in Y todo se iba Northwest. dando bien. And everything was Y al going mes well. siguiente la pandemia aparece. ¡Pum! The Se next declara month, oficial. the pandemic Y appears toda la officially. negociación se vino abajo. And the entire negotiation Yo came me down. desinflé. And I was very Dije, sad. tanta oración, tanto ayuno. There's so much prayer, Pero so si much ese lugar fasting. está enorme, ahí lo vamos a hacer muchas That cosas. place is huge. We can do so much Ya things era el with it. octavo edificio grande que veíamos. It was the 8th big building we had seen. Todo se cayó. And everything fell Gente through. se burló. People actually Gente laughed se about molestó. it. People got upset Pero about se it. equivocó el pastor. They said pastor was Amén. incorrect Se about that. equivoca muchas Amen. veces. Yes, he does Y so. me llama la pastora Pulgarín, And then Pastor que Pulgari es calls me. realtor también. She's also a Me dice, realtor. pastor, tengo un edificio. She calls me and says, Pastor, I have a building for you.
Y ya tengo cita para verlo. No ha salido ni al mercado. Está caliente. And I have an appointment to go see it. It hasn't even come out in the market. Y It's yo me so empiezo a hot. emocionar y yo me estoy imaginando un And I start to get altote, excited. Something big, grandote, huge, enorme. enormous. ¿Dónde queda? Where is it at? 3175 Southwest, 3175 Southwest, 25 calle. 25th Street. Yo vivía 2915 Southwest, 24 calle. I live 2915 Southwest. Yo le dije, 24. bueno, vamos, I said, okay, let's en go. fe. In De faith. verdad, yo entré aquí. Truly, I came in and I was like, Mira qué bonito. look how cute. That was me. Ese fui yo. That was me. Ese era yo. Porque mi sueño Because my era dream algo grandote. was something big. O sea, el edificio así más No, techos altos. high ceilings. Y todo empezó a abrirse. And everything Y todo empezó a darse. became to just. Le dije, bueno, Oh, wow. Señor, si esto es tuyo, que sea en paz la I said, negociación. okay, Lord, if this is yours, let the negotiation Y take me place. llama, se cayó. And then they call me up. Hay gente contratista que van a pagar más. Ay, There's other people that Señor, will pay more. tú estás conmigo. I said, Lord, you are with me. Ese era yo en privado, solo en That was escondida. me in private. Yo a mi Okay? esposa le decía una cosa, a ellos también les mostraba la alegría, a la oficina también, mucha I aleluya. would tell my wife and the staff something else, you know. Y ahí llaman como 2 meses después, ¿no? Un mes. Then La a ciudad month no dio later they permiso call. para hacer casas aquí. The city did not give permits to Aquí hay build homes here. un permiso especial para que solo haya iglesia. There's a special permit here for only Y los churches here. únicos locos que habíamos hecho una oferta éramos nosotros. And the only crazy people that had given offering was us. Entonces nos llamaron a nosotros. So they called Pero mire, us. yo he visto la mano soberana de Dios muchas veces, But todo el I've tiempo. seen God's sovereign hand many times. Y Dios comenzó a moverlo todo. And God began to move everything around. Y ahí está usted loco sentado, yo aquí parado. And there you are crazy sitting and me here standing. Y todo lo empezó a mover. And he began to move it all. Dios es soberano. God is sovereign. Y si una enseñanza de sus atributos hace caer a muchos en su fe, And if a teaching of his attributes O makes dudar people de él. fall or doubt him, es esto. is this. Dios controla todo. God controls it all. Pero cuando pasa algo que no nos gusta, But when something happens that we don't like, podemos pensar que Dios perdió el control. we may think that God lost control. Absolutamente que no. Absolutely not. Mire lo que voy a decirle. Look what I'm about Y to no es tell you. política. And it's not politics. Estos 4 años que estamos a punto de terminar en este país de gobierno, These 4 years that we're about to exit from in this government no es los que están en el Congreso y la Casa Blanca los que controlaron. is not the one that were in Congress or White House that controlled it. Dios. God. No significa que lo que ellos hicieron Él está de acuerdo. It doesn't mean that what they did, he's in agreement with it. Dios tiene un plan. God has a plan. ¿Sabe quién va a controlar a partir de 2025 por los próximos 4? You know who's going to control from Dios. 2025 on? Y Él God. usa a quien quiere He used whoever he Como wants, quiere, however he para llevar a wants, cabo sus planes to bring out his y plans sus propósitos. and his purposes. Eso es Dios, That is God, el Dios soberano, the sovereign el God, Dios que gobierna. the God that ¿Y governs. qué espera Dios de ti? And what does God expect from you? Que lo respetes. For you to respect ¿Qué him. espera Dios de ti? What does God expect from Que le you? obedezcas. For you to obey ¿Qué him. espera Dios de ti? What does God expect Que from lo you? alabes y lo adores. For you to praise and worship him. No te entendemos todo lo que haces We don't understand everything you do, y no vas a explicarnos. and you won't explain it to us. Y ninguno de nosotros te demanda explicación. And none of us demands an Si explanation. lo has hecho, If you have done so, pide perdón. ask forgiveness. Que quién es el vaso para decirle al alfarero por qué me hiciste así. Because who was the one to ask and question what the potter did? Es como que tú le digas a Dios, It's like you saying to God, ¿por qué no nací en otro país? why wasn't I born in another country? Perder el tiempo es decir eso. Losing time and saying ¿Naciste this. donde Él planeó que nacieras? You were born where he planned you Como to Él be born, planeó que nacieras. as he planned it for you to be born. Aún si trataron de abortarte Even if they tried to y abort naciste, you and you were born, aún si naciste fuera de un matrimonio legal, even if you were born into Dios no outside consiente marriage, pecado. God does not consent Dios sin, hace de algo malo algo bueno. but he makes out of something bad something good. Ahora, ¿cómo vamos a despedir este año? Now how will we say farewell to Confiando en this el year? Dios que controla todo. Trusting in the God that controls ¿Cómo it all. vamos a entrar a un año nuevo? Confiando en el Dios que controla How will todo. we enter a new year trusting in the God that controls it Respetando all? al Dios soberano. Respecting the sovereign God, Obedeciendo al Dios soberano. obeying the sovereign God, Adorando y alabando al Dios que está en control de todo. worshiping and praising the God that's in control of it Estos all. próximos años yo no tengo mi esperanza en la Casa Blanca. These next years, my hopes are not in He the White orado House. por eso y he votado, está bien. I have prayed for it and I have Pero voted mis yes. ojos, But my mi eyes, esperanza my hope está puesta en el cielo, is placed on en heaven, Dios que hizo los cielos y la tierra, and God that created Dios que heaven and gobierna earth, sobre todos, God who governs Dios above que all, controla todo. and God that controls it all.
Hace unos 8 años hicimos un viaje a Israel. About 8 years ago, we went to I don't know si Israel. fue 8, no me acuerdo. I don't know if it was 8 years ago. Fuimos con mi familia. We went with my family. Cuando llegamos a la ciudad de Jerusalén When we got to Jerusalem, y fuimos al consulado americano en Jerusalén, we went to the American consul y in la gente Jerusalem. judía de ahí nos empezó a hablar de lo que significaba para ellos que la capital se movió de Tel Aviv a Jerusalén. And when Jewish people were telling us how they felt about how the Judíos capital no was cristianos, moved, Jews, not Christians, cómo admiraban y valoraban ese cambio. how they admired and valued that Y cuando la change. escritura menciona, o en Zacarías creo que es, And when the scripture o mentions en Zechariah Isaías or Isaiah, también, que Jerusalén es la ciudad that de Jerusalem Dios, is the la capital. city, the capital of God. No era Jerusalén, era Tel Aviv. It was not Jerusalem, it was Tel Entonces Aviv. Dios usó hombre, So God used y no man, es el hombre, and it's not man, es Dios. it's God. Como dijo alguien allá en Israel esa As vez, someone said in Israel, un that time, rabino a rabbi, judío dijo, a Jewish si rabbi, Dios hubiera usado solo a este hombre para mover la capital acá, eso era todo. if God would have used this man just to move Porque the eso capital es here, that would have bíblico. been all. Because that's Tenía biblical. que suceder. It had to Porque happen. cuando Cristo venga se va a sentar en Jerusalén Because when Christ comes, he's going to como sit la in capital de Jerusalem gobierno de Israel. as the capital, the governing capital of Ahí, Israel. desde ahí va a gobernar las naciones de la tierra. From there, he will govern No en the Tel nations Aviv, of earth. Not in Tel En Aviv, Jerusalén. in Jerusalem. Dios controla todo. God controls it all. No son los hombres, It's not man. ni siquiera es Elon Musk. It's not even Elon No. Musk. No, It's God. es Dios. He's in control. Él está en control. He is the King of Kings, Él es el Rey de Reyes, the Lord of Lords, Señor de señores, por siempre forever y para siempre. and ever.